El legado del movimiento estudiantil de 1968 en la educación. Si bien es cierto, el movimiento estudiantil de 1968 en México fue un movimiento, un parteaguas en la historia de nuestro país y que de alguna manera influyó y que tuvo un impacto en lo histórico, social, político, cultural de nuestro país, muy poco se ha hablado de lo educativo. Aquí abordaremos con este pequeño video cuáles fueron las consecuencias o el legado del movimiento estudiantil de 68 en la educación mexicana. Si bien es cierto que en la época del 68 México tenía uno de los mejores niveles educativos de América Latina, a pesar de que los métodos de enseñanza de esa época eran, por llamarlo así, memodísticos, academicistas y tradicionales. Al estallar el conflicto en julio de 1968 y terminado en diciembre del mismo año, las consecuencias educativas las podemos dividir en aspectos positivos y aspectos negativos. Los aspectos positivos del movimiento estudiantil fueron, años después, la creación de nuevos espacios educativos, como lo comprueba el gran proyecto que inició el rector Pablo González Casanova, sucesor del ingeniero Javier Barros Sierra, en aquel gran proyecto de la nueva universidad, la creación de los colegios de ciencias y humanidades, que originalmente iban a ser 10, pero por razones políticas solo quedaron 5 como los conocemos, la creación de las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales, las ENEPs, en algunos casos 5 de ellas son las Facultades de Estudios Superiores, y que de nueva cuenta este proyecto se volvió a tomar en algunas partes de la República. Asimismo, la cuestión de la universidad abierta y más adelante la creación de otros espacios como el Colegio de Bachilleres, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Pedagógica Nacional y otros. Asimismo, también surgieron nuevas alternativas de educación alterna, como fue que curiosamente surgió en febrero del año 68 la creación de la preparatoria popular, en respuesta a la gran demanda que ya empezaba a tener la universidad en el nivel bachillerato. Pero asimismo, también surgió un proyecto el cual fue expuesto el día 18 de septiembre, que fue el día que el ejército tomó la ciudad universitaria, en voz de uno de los mejores escritores mexicanos y uno de los verdaderos, sí, lo digo así textualmente, verdaderos militantes de izquierda. Me refiero a José Revueltas, el cual es la autogestión académica. Revueltas propone que el estudiantado debería de dejar simplemente hacer protestas y manifestaciones y ser un actor activo del cambio social, a través, primero, de una formación académica sólida que no quede únicamente en ser conocimientos de base, en simples conocimientos, sino que además debe de ser un actor del cambio a través de la aplicación de dichos conocimientos con la toma de conciencia. Este fue un legado que lo tomaron muy adelante los SH y la preparatoria popular, en algo que hoy le llaman aprender a aprender, algo que hoy se está manejando de esa forma. Estos serían los aspectos positivos. Pero ¿cuáles fueron los negativos? Que de alguna manera fueron los que han afectado y han marcado la educación mexicana en los últimos 50 años. Es decir, la educación mexicana cambió mucho, para bien o para mal, más bien para mal, porque el nivel educativo en México se vino para abajo a partir del 68. Sí, México pasó de ser de los mejores países, el mejor país de América Latina educativo, a ser de los peores del mundo. Hoy, los sistemas educativos, si bien se han implementado métodos de enseñanza distintos, la calidad educativa ha ido para abajo. Hoy es triste ver a jóvenes que ni siquiera recuerdan, no tienen nociones de lectura ni escritura, cuando hace más de 50 años los estudiantes de primaria y de secundaria tenían mejores elementos. Asimismo, también otro factor fue la nefasta reforma educativa de 1972, la cual, impulsada por el presidente Luis Echeverría, que para muchos fue el autor intelectual del movimiento de la matanza del 2 de octubre, esta reforma que inició en 1972
cambia por completo los sistemas de enseñanza, hace que se vuelvan las asignaturas en áreas, desaparecen enseñanzas como por ejemplo el civismo, la letra script, la gramática, la literatura y la ortografía y la enseñanza básica de las matemáticas, por decir algunos aspectos. Asimismo también, para tener un control preciso hacia los maestros, Echeverría impulsa a un grupo de choque que toma el control del sindicato y lo convierte servil a sus intereses. Ese sindicato ese grupo más bien se llamaba Vanguardia Revolucionaria. Al frente estaba un señor llamado Carlos Longitud Barrios, que duró aproximadamente 17 años al frente del sindicato. Más adelante, ¿quién lo ocupó? Bueno, su secretaria, que fue Elba Ester Gordillo. En conclusión, podemos decir que uno de los sectores, o el sector más afectado en el movimiento estudiantil 68 fue el educativo. Y hoy las consecuencias que hoy tenemos con el retraso y la decadencia educativa aparecieron desafortunadamente como una consecuencia válida. La pregunta es, ¿por qué? Era obvio que los jóvenes del 68 cuestionaron al sistema, y esto fue a través de una formación académica que, si bien era rígida, era asimilada por los jóvenes. Actualmente, a pesar de los llamados sistemas de enseñanza que han sido novedosos, hoy pocos son los jóvenes que tienen iniciativas, pocos son los jóvenes que son críticos, pocos son los jóvenes que son creativos, y que de alguna manera sirve como un instrumento la educación de control, algo que los gobiernos posteriores al 68 han tenido, y quizá los que vengan lo van a asimilar. Listo.